que los expositores, hoy día, específicamente el licenciado Eduardo Cortés y la licenciada Yanele Arias, han expuesto en relación con la teoría que tienen en el tema denominado la prueba obtenida mediante drones para fines de avalúos del impuesto sobre bienes inmuebles o para infracciones a la ley de construcciones, aspectos sobre su licitud o ilicitud. Este es un tema bastante nuevo, por lo menos para nosotros. Puede ser complicado para las administraciones que se puedan ver involucradas o las personas que viéndose involucradas con el uso de drones tengan algún tipo de responsabilidad por el buen o mal uso que se haga y por incumplir la normativa que al respecto establece, la norma que los rige a ellos. Hoy día nos acompañan en este tema para efectos del tema académico específico, el licenciado Eduardo Cortés García, el licenciado Federico Morales y la licenciada Yanel Arias, tres grandes profesionales de los que puedo decir me siento orgulloso de ser su amigo y de compartir con ellos en diferentes actividades. Don Eduardo Cortés García es abogado costarricense, especialista en justicia constitucional, interpretación jurídica y tutela de los derechos fundamentales. Cuenta además con especializaciones en Derecho y Política Jurisdiccional por la Universidad de Castilla-La Mancha de España, Derecho Administrativo Global por la Universidad de La Coruña y formación en Abogacía del Estado por la Escuela Libre de Derecho. Actualmente se desempeña como gestor en el área legal de la Municipalidad del Cantón de Escazú y como profesor universitario de la Universidad San Juan de la Cruz, donde imparte cursos de Derecho Constitucional, Procesal Constitucional, Romano, Historia del Derecho y Obligaciones. Su trayectoria académica y profesional se ha orientado al estudio del derecho público, el derecho municipal, la constitucionalidad y la administración pública, temas sobre los cuales ha desarrollado diversas publicaciones y obras jurídicas. Entre sus trabajos destacan estudios sobre el régimen municipal, el control de los actos administrativos y el análisis constitucional de las transformaciones del sistema jurídico costarricense. Su producción intelectual refleja una preocupación constante por el fortalecimiento del Estado de Derecho, la correcta actuación de la administración pública y el desarrollo de una cultura jurídica basada en la legalidad, la responsabilidad institucional y la protección efectiva de los derechos fundamentales. Por su parte, Yanel Salina Arias Gutiérrez es profesional costarricense con una sólida trayectoria en el ámbito aeronáutico y de gestión aeroportuaria. Es bachiller en Administración de Empresas de Transporte Aéreo, piloto comercial de helicóptero, piloto privado de avión y piloto de drones, además de instructora certificada de seguridad de la aviación AVZ. Además, tengo entendido que ya Yanel está terminando su licenciatura en Derecho y está haciendo su trabajo final de graduación. Cuenta con amplia experiencia en operaciones aeroportuarias y seguridad aeronáutica, habiendo ocupado cargos de liderazgo en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, así como en empresas especializadas en servicios aéreos y seguridad aeroportuaria. Actualmente se desempeña como gerente de operaciones de VIP Air Service y asesora en temas aeronáuticos. Su trayectoria combina conocimiento técnico, gestión operativa y formación académica vinculada al sector aeronáutico y al derecho, aportando una visión integral sobre la seguridad, la gestión y el desarrollo de la aviación. El licenciado Federico Morales Herrera es abogado costarricense con más de 25 años de trayectoria en el ejercicio del derecho penal, destacándose en el litigio y en la asesoría jurídica en casos de alta complejidad. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica y egresado del doctorado en Ciencias Penales de la Universidad Escuela Libre del Derecho, institución en la que además se desempeña como profesor universitario impartiendo las cátedras de Derecho Penal General, Derecho Penal Especial y Derecho Procesal Penal. En el ámbito profesional ha desarrollado una sólida carrera en la defensa penal y en la asesoría jurídica especializada, desempeñándose como director del área penal de la firma regional Central Law en Costa Rica. Asimismo, ha participado en espacios institucionales como miembro del Tribunal Disciplinario de la UNAFUT. Su trayectoria combina litigio, docencia y participación institucional, consolidándolo como un profesional comprometido con la excelencia jurídica, la ética profesional y el fortalecimiento del sistema de justicia. Tres grandes profesionales
que hoy día me acompañan. Hoy estoy yo moderando, Rafael Rodríguez Salazar, actualmente presidente de la Asociación Internacional de Profesionales en Derecho. Y el tema que nos ocupa es un tema nuevo y bastante relevante. El uso de drones plantea un desafío jurídico contemporáneo para los derechos fundamentales de intimidad, privacidad y propiedad, especialmente cuando estos dispositivos son utilizados para observar, grabar o vigilar espacios privados sin consentimiento. A la luz de la doctrina constitucional costarricense, el análisis debe partir de los principios desarrollados por la Sala Constitucional sobre el derecho a la vida privada y además sobre lo que al efecto se ha generado a nivel del derecho convencional. Como les decía, es un tema bastante nuevo, del cual nosotros vemos que se hace utilidad. Una vez que conversé un poco sobre el tema con Doveo Cortés, me di a la cuenta de que hacer el uso de un dron, inclusive como un mero juguete, es cosa seria. Si no tenemos el conocimiento y no conocemos las disposiciones legales al respecto. Y hoy día que está siendo utilizado por instituciones públicas, especialmente órganos municipales, para realizar actividades relacionadas con la observación de propiedades, para hacer valoraciones o para verificar qué hay o no hay en una propiedad privada, la situación se complica un poco. ¿Y quién más para decir cómo se complican las cosas que don Edward Cortés, que sabemos que es polémico en el estudio que realiza de la diversidad de situaciones en las que se ve inmersa la administración pública y en donde están en juego los derechos fundamentales de las personas, de los ciudadanos y la obligación que tiene la administración de hacer todo aquello que la ley se lo permita, pero que a veces se sale de ese contexto de lo que la ley donde la administración cree que la ley le permite hacer algo que efectivamente no está o bien regulado o no está siendo bien aplicado. Entonces, para eso es el tema que hoy nos ocupa. Vamos a tratar de hacerlo un poco práctico. Primeramente, don Edward nos va a dar un contexto inicial sobre el tema, para que don Federico Morales, con alguna información que ya le hemos pasado, nos va a dar también una exposición de lo que al efecto podría generarse en relación con los derechos que se violentan a la intimidad, a la propiedad, y la responsabilidad jurídica que puede surgir de ello cuando hacemos uso de este tipo de aparatos para introducirnos dentro de una propiedad privada o para captar o tener información dentro de esa propiedad con o sin el consentimiento de las personas. Entonces, ese es el tema que nos ocupa hoy. Don Edward, muchas gracias por traer este tema a la comunidad jurídica y por ponerlo en la palestra para un adecuado estudio, para que se tomen las medidas que se tengan que tomar. Y es usted responsable de lo que usted diga. Aquí no me va a echar responsabilidades a mí. Es usted responsable de lo que usted diga y de lo que pueda pasar con esta información. Así es que, bienvenido, Edward. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rafael, y saludos a quienes me acompañan, a quienes nos ven en Facebook Live y a los que están aquí en la plataforma Zoom. Vean, a mediados del siglo XX, Costa Rica coloca un artículo que tiene dos funciones, positiva y negativa. El 129 constitucional dice, nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Y eso es muy importante. Y después de eso, hay otros artículos que son interesantes para lo que quiero introducirles, pero ahorita quedémonos con que nadie puede alegar desconocimiento de la ley. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque era el 30 de agosto del año 2023 cuando la juez Fonseca Lobo le toca atender un asunto en donde le señalan específicamente que se están oponiendo a una prueba obtenida mediante un dron. En la resolución 2737 del año 2023, ella, actuando como jerarca impropia,
entra a conocer el asunto. Y aquí vienen varias cosas interesantes. Primero, si bien en el régimen municipal, para la interposición de recursos, no se necesita patrocinio legal, lo idóneo siempre es que tengamos patrocinio legal. Segundo, ¿qué demuestra esta resolución? Que el que recurrió no tenía idea de que estaba recurriendo y que quien resolvió tampoco tenía idea, ni la más mínima, de qué estaba resolviendo. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Como dijo don Rafa, haciéndome responsable de mis palabras. Porque la excelentísima juez escribe lo siguiente en su resolución. El hecho de que se utilizara tecnología moderna, refiriéndose a un Don Phantom 4 Pro, no genera algún tipo de nulidad, mucho menos cuando el informe conste en señalar cuál es la metodología que empleó, los resultados obtenidos y el equipo utilizado. ¿Y por qué es tan importante esto? Bueno, porque si la juez hubiese conocido y si el que presentó el recurso hubiese sabido, la resolución hubiese sido otra. En un oficio en el DGAC-DGOF 2553 del año 2025, la Dirección General de Aviación Civil nos informa cuáles son los gobiernos locales que están tratando, resalto, de iniciar con su autorización para iniciar vuelos no comerciales mediante sistemas de aeronaves pilotadas a distancias. ¿Y qué sucede? Pues que la municipalidad que es mencionada en esta resolución, en el 2023 a 2025, ni siquiera ha hecho la primera solicitud de gestión. No ha llegado por lo menos a decir, miren, ¿ustedes creen que me darían permiso a mí para tratar de empezar a utilizar drones? Entonces, estimados quienes nos ven y nos escuchan, esto es lo importante de esta exposición que se va a hacer el día de hoy. Podríamos ir, y de hecho en la presentación que eventualmente la asociación tal vez coloque en, a disposición de ustedes, si así lo tiene bien la asociación, se hace un viaje desde la India, se sube hacia Estonia, se pasa por Alemania, se termina en Estados Unidos para al final aterrizar en Brasil y regresarse a Colombia, de cómo se debe interpretar la legislación que aplica a lo que conocemos nosotros coloquialmente como drones. Entonces, don Rafa, lo que quisiera dejar planteado nomás de inicio es que esta resolución, la 2737-2023, del 30 de agosto del año 2023, hubiese sido otra si la ilustre juez hubiese tenido conocimiento de que los drones no son herramientas, de que existe toda una legislación aplicable a los drones, y también hubiese sido otra si la persona que alegó hubiese dicho en aquel momento, miren, es que me están sobrevolando sin siquiera tener una autorización administrativa por parte de la Dirección General de Aviación Civil. Sin embargo, eso lo quiero dejar para el final porque me parece, don Rafael, que lo importante ahorita es primero entrar a conocer la validez de las pruebas, la teoría que existen sobre las pruebas y cualquier otro comentario que nos pueda ofrecer, en este caso, el doctor Morales. Muchas gracias. Gracias, Edward. Con esa introducción, aquí Federico, lo que Edward nos quiere plantear y nos quiere decir es que ciertamente la administración y especialmente las municipalidades están haciendo el uso de drones para obtener información destinada para avalúos de bienes inmuebles. Esto bajo el contexto de que tienen personal, tienen equipo, llegan a un lugar y en muchas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones sin tener el permiso del propietario del bien que se está valorando, se hace el vuelo de esta aeronave o de este aparato que no solamente vuela, sino que tiene
visibilidad, o sea, sustituye la visión que puede tener una persona para poder ver lo que se está dando ahí. Desde una perspectiva estrictamente constitucional, el uso de drones para obtener información destinada a avalúos de un inmueble sin el consentimiento del propietario, decimos nosotros que presenta serias tensiones en el derecho fundamental a la intimidad y en el derecho de propiedad, lo que por lo menos en lo que yo he visto me permite sostener un argumento jurídico robusto en contra de esta práctica. Hay una protección constitucional de la esfera privada que está enmarcada dentro de lo que Edward nos va a comentar. La jurisprudencia constitucional ha sostenido en señalar que la vida privada protege una esfera de exclusión frente a terceros y frente al propio Estado. En los votos 678-91 y 48-19-96, la Sala Constitucional estableció que el derecho a la intimidad supone el reconocimiento de una zona de actividad propia de cada individuo, inmune a observación o injerencias arbitrarias. Eso desde el punto de vista de que la Sala responde a la situación del derecho de intimidad y el derecho a la propiedad en el año 91 y en el 96, que todavía no tenemos este tipo de tecnología. De esa doctrina se desprenden dos principios relevantes. La captación de imágenes o información de la esfera privada sin consentimiento constituye una intervención ilegítima y las excepciones solo son admisibles cuando existe habilitación legal expresa y una finalidad legítima sometida además al principio de proporcionalidad. Entonces, aquí tenemos que tener claro que la tecnología, de acuerdo a lo que dice la sala, no elimina la expectativa razonable de privacidad. Y bajo este contexto, don Federico, desde el punto de vista penal, porque ya esto es un poco más al ámbito administrativo que lo va a llevar Edward, desde el punto de vista penal, en ese escenario, ¿qué nos dice para efectos de esto nuestro ordenamiento penal con base en estos dos derechos que se protegen si son violentados? Tal vez usted nos hace un recuento de a qué podemos estar nosotros sometidos en este tipo de situaciones. Muchas gracias, don Federico, por acudir a este llamado y porque lo embarqué. Lo embarqué para un tema que ni usted ni yo conocíamos, pero que estamos aprendiendo de él también. Muchísimas gracias, don Rafael, y por supuesto un saludo cordial a los panelistas que participan en esta embarcada que nos dio don Rafael, y por supuesto a todos los que nos están siguiendo en esta importante actividad. Claro, aquí hay cuatro abogados, digamos, panelistas, y estoy seguro que vamos a obtener por lo menos unos 8 criterios distintos y distintas opiniones sobre este tema, porque es un tema ligado a la tecnología y como todos sabemos, todo lo que tiene que ver con tecnología viaja a la velocidad de la luz de manera exponencial, mientras que el derecho, y peor aún nosotros los abogados, vamos a velocidad de tortuga detrás de todo eso. Y por supuesto, se va haciendo muy difícil ajustar los criterios jurídicos, ni qué decir de las leyes, pero ajustar los criterios jurídicos o las opiniones jurídicas a estos avances tecnológicos. Usted, don Rafael, por ejemplo, cita algunos votos que uno podría cuestionarse si están contextualizados en la realidad al día de hoy. Entonces, es muy difícil para el operador jurídico, como se dice ahora, quedarse con lo que ha dicho la Sala Constitucional y pareciera que se le exige ir mucho más allá en procura de ajustar las situaciones a la realidad actual. Porque, por supuesto, independientemente de lo que podamos decir al respecto, el uso de drones a pesar de lo que decía el distinguido colega Cortés, son una herramienta en el sentido de que para la administración es una herramienta eficaz para cumplir, en tesis de principio, fines propios de la administración. Recordemos que el acto que aquí se plantea es
la valoración adecuada de bienes inmuebles para efectos de fijar impuestos de manera correcta, digamos, eso es en principio, ¿verdad? Por supuesto, voy a parecer muy ingenuo, pero en principio debemos hablar con el deber ser de las cosas. Y por otro lado, pues determinar también si hay actuaciones ilegales o desatendiendo permisos de construcción que se otorgan por parte de las autoridades municipales, ¿verdad? Entonces, en algunos casos es posible que el inspector municipal toque la puerta para ver si se está violando un permiso de construcción y, por supuesto, no le van a abrir, ¿verdad? Es probable que el inspector municipal no logre una resolución judicial que ordene el allanamiento para poder entrar a ver si se está violando o no un permiso de construcción. Entonces, por supuesto que en el deber ser de las cosas, las municipalidades tienen que buscar mecanismos para cumplir sus fines. Bueno, y eso es lo que nos trae este tema. ¿Son los drones un mecanismo que le permitiría a la municipalidad cumplir esos fines? Afectando, y como bien usted lo decía, don Rafael, diría yo, para no ahondar mucho en este tema, básicamente dos derechos constitucionalmente resguardados. Por un lado, el derecho a la propiedad, entendido, digamos, de manera un poco más concreta y simple, como el domicilio, ¿verdad? Y por otro lado, el derecho a la intimidad, que por supuesto es un tema también muy novedoso, y a pesar de que hace ya más de medio siglo se trata este tema, sigue siendo hoy muy novedoso. Diría yo que muy maltratado en Costa Rica, a pesar de que hay alguna ley bien hecha, tal vez. Hay una asociación que vela por esa ley, que no sé si era un buen trabajo, una agencia, perdón. Y, pero a nivel de Europa, por ejemplo, que es donde está un poco más avanzado el tema de la protección de datos, también pareciera que un día se dice una cosa y otro día se dice otra, siendo un tema de arena movediza, diría yo. Pero bueno, si nosotros nos centramos en los bienes jurídicos que pueden ser afectados, y voy a tratar de restringir o de, sí, hacer más corta mi intervención, si nosotros nos limitamos a los bienes jurídicos que son afectados como consecuencia de esta posible actuación lícita o ilícita de las administraciones, de las corporaciones municipales, pues por supuesto tendríamos en mente, por un lado, el domicilio, que podría generar una responsabilidad penal por el delito de violación de domicilio. Lo que pasa es que ese es un tipo penal bastante particular y requeriría la intromisión en un lugar, digamos, cerrado. Y vamos a suponer que el dron se queda a cierta distancia, no necesariamente entra ahí hasta la sala y los cuartos y los baños y abre las gavetas para ver qué hay en el ámbito de ese domicilio, sino que se queda un poco lejos, tal vez, y por supuesto la experta en derecho aeronáutico nos va a venir a aclarar un poco más el tema, pero tal vez no pueda ser típica esa conducta con relación al delito de violación de domicilio. Creo que habría que analizar con mucho cuidado el caso concreto. Pero con relación al ámbito de intimidad, yo no tengo ninguna duda de que ahí la cosa es bastante más clara, porque el dron, como bien lo decía usted, don Rafael, le va a permitir a la municipalidad mirar. Y al mirar, por supuesto que tendrá acceso a datos personales que, como todos sabemos, y no me voy a extender en este punto, son parte del derecho a la intimidad que está constitucionalmente resguardado. Lo que yo sí tengo mis dudas, y aquí voy a empezar a pelearme posiblemente con los distinguidos panelistas, es si necesariamente la actuación que pueda afectar, la actuación municipal que pueda afectar el ámbito de intimidad es de por sí ilícita para efectos de la prueba que estamos aquí hablando, o no necesariamente es ilícita. Y es que creo yo que la normativa que regula lo que tiene que ver con protección de datos, no podemos tampoco dejarla de lado. Y es una normativa indudablemente importante. Me refiero, por supuesto, a la ley 8968, Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales.
Ciertamente, esta ley establece la autodeterminación informativa por parte del titular para efectos de poder disponer de los datos. Es decir, que pareciera que en tesis de principio yo soy quien puede disponer y decidir qué se hace con mis datos personales. Y puedo consentir, es un derecho disponible. Yo puedo consentir que mis datos personales, sean fotografías, etcétera, anden dando vueltas por ahí. Ese es mi problema. Es un derecho disponible. Pero también esta ley establece situaciones donde a manera excepcional, y destaco la palabra excepcional, es posible que se tenga acceso a datos personales aún sin el consentimiento del titular. Dentro de esas excepciones, y me refiero específicamente al artículo 8 de la ley de mención, se establece la eficaz actividad ordinaria de la administración por parte de las autoridades oficiales, lo cual, por lo menos tratando de interpretar la normativa, podría incluir a las municipalidades. Por supuesto que aquí está un penalista cerrado hablando de temas administrativos que normalmente no tenemos ni idea de qué se trata. Pero bueno, voy a atreverme a entrar en este campo porque, como bien lo decía usted, don Rafael, usted me embarcó a hablar sobre este tema. Entonces, vamos a suponer que las municipalidades realizan dentro de su actividad ordinaria la determinación de las valoraciones de las propiedades y, por supuesto, la determinación de si hay infracciones a los permisos de construcción con relación a pues, valga la redundancia, las construcciones que se hacen dentro de ese ámbito. Entonces, si esa actividad ordinaria es ejercida de manera correcta, pareciera que es una excepción que precisamente legitima a la afectación de ese ámbito de intimidad. Y ya usted lo señalaba, don Rafael, y por supuesto ese es el criterio correcto. Desde hace muchos años, la Sala Constitucional ha venido a establecer cuáles son los requerimientos para que esa actuación administrativa que busca un fin legítimo, cumplir con una actividad legítima, pueda efectivamente tener acceso a los datos personales. Y por supuesto, ahí lo que entra en juego son, como bien lo decía usted, los principios de proporcionalidad, que bueno, de eso rápidamente podemos mencionar que habrá o se respeta el principio de proporcionalidad en la medida en que la actuación sea idónea, sea necesaria y sea proporcional en sentido estricto. Repitiendo palabras que ha dicho la doctrina y la propia Sala Constitucional desde hace muchísimos años, entendiendo básicamente que el fin sea legítimo, que sea la opción menos gravosa a la que pueda recurrir la administración para cumplir ese fin y por supuesto que el beneficio obtenido sea mayor o igual al menos que el daño que pueda producir esa actuación de, en este caso, afectación del ámbito de intimidad. Y por otro lado, además del principio de proporcionalidad, debe estar presente el principio de razonabilidad, que de alguna forma en su concepto podría asimilarse mucho a los mismos criterios que determinan la proporcionalidad y podríamos decir que haya justicia en el fin perseguido. Entonces, este tema de del acceso a los datos personales o datos privados, aquí debe funcionar de manera correcta para efectos de que sea legítima la actuación de la corporación municipal y que, por supuesto, la información obtenida sea lícita, que es el tema que aquí nos ocupa, desde el momento en que se hace la recolección hasta el almacenamiento, el manejo de esos datos y, por supuesto, también un tema importante, la destrucción de esos datos, porque si esos datos se van a obtener para un fin específico, pues una vez cumplido esa finalidad, los datos tienen incluso que desaparecer. Ahora, ¿cómo logramos entonces la materialización de esos principios de proporcionalidad o razonabilidad? Bueno, aquí voy a tener que recurrir a una palabrilla que a veces da pereza porque es como que se pone de moda y no tiene un contenido, que es
la determinación de protocolos de actuación adecuados. Esos protocolos de actuación adecuados deberán ser diseñados de manera técnica y eso sí tiene que existir de previo, claro, a la intromisión que realice la autoridad municipal. Esos protocolos para proceder idealmente deberían ser sometidos al conocimiento y aprobación de la Agencia de Protección de Datos, de la PROJAP, o bien, y esto que voy a decir tal vez sea polémico, podrían incluso existir esos protocolos sin estar aprobados o presentados o inscritos en la PROJAP, pero ser protocolos debidamente diseñados, ¿ok? En la medida en que no se demuestre alguna característica inadecuada en esos protocolos de actuación, la acción municipal conforme a esos protocolos, yo diría, sería absolutamente legal, legítima y en consecuencia legítima también la obtención de la prueba y su uso. Por supuesto que en decirlo aquí en palabras en el aire es muy sencillo. Lo que será muy difícil es determinar esos protocolos de actuación de manera correcta. Bueno, para eso están los asesores de las entidades municipales, ¿verdad? Esa será responsabilidad del licenciado Cortés y de otros colegas que cumplan esa función. Pero en principio, tampoco creo que sea algo difícil de diseñar. Es decir, es cuestión de sentarse, buscar la asesoría y diseñar los protocolos de actuación. ¿Qué pasa en consecuencia? Si el manejo de toda la intromisión en esos datos personales es conforme con los protocolos de actuación, la tesis nuestra sería que no habría ninguna ilicitud en el acto ni ninguna ilicitud en el uso de la prueba. Entonces no habría consecuencias legales menos penales frente a esa actuación. Por supuesto, en la medida en que no hayan protocolos de actuación o a pesar de la existencia de protocolos de actuación, el funcionario desborda los límites establecidos por ese protocolo, pues la consecuencia será la imposibilidad de utilizar esa información, evidentemente, pero y lo más importante, digamos, desde el punto de vista penal, la posibilidad de que se cometa el delito que establece el artículo 196 bis del Código Penal, que tiene que ver con la violación de datos personales en la medida en que entonces se desnaturaliza el fin perseguido por el acto administrativo para sustituirlo por un acto o por una finalidad no deseada por el ordenamiento jurídico. En consecuencia, eventualmente, aunque este tipo penal también se las trae, pudiese ser que si existe esa consecuencia penal y que la actuación resulte conforme a este artículo de violación de datos personales. Resumiendo entonces, la parte penal podría existir claramente esta violación de datos personales en concurso eventualmente con el delito de violación de domicilio, dependiendo de cuán invasiva, para decir una palabra, sea la intromisión del dron en el campo en lo que es propiamente la propiedad en ese sentido. Ahora, un último tema y para cerrar mi intervención, y disculpe si estoy tomando muchísimo tiempo. Hay un tema que es importante que mencionaba el licenciado Cortés, que tiene que ver con los permisos de operación otorgados por la Dirección General de Aviación Civil. Pues claro que el ideal es eso, pero cuidado. Mi criterio personal es que eso es un tema orientado a la protección de otro bien jurídico. Es decir, está orientado fundamentalmente a la protección de los posibles daños físicos, para decirlo de alguna manera, que pueda producir la utilización de drones sin que hayan pasado, perdóneme la expresión, nada más para dejar claro lo que quiero decir, que sin que hayan pasado RITEVE, digamos, y que el piloto no tenga los permisos correspondientes. Claro que eso será merecedor de una sanción y posiblemente o claramente son sanciones importantes. Pero eso está precisamente para evitar que el dron le caiga a la cabeza, le caiga en la cabeza a las personas porque el dron está malo o porque el piloto no tiene la capacidad. Pero
aún sin que el dron tenga, la municipalidad tenga los permisos de operación o el piloto no tenga la licencia correspondiente, eso no significa que la actuación pueda estar ajustada a los protocolos de actuación en relación con la obtención de los datos personales. Recordamos que en materia penal siempre debemos determinar la causalidad del problema. Sí, un accidente de tránsito, en un accidente de tránsito puede participar una persona sin licencia, pero no obstante ello no ser responsable del accidente de tránsito. En ese sentido, me parece que hay que delimitar la causalidad de la afectación del bien jurídico tutelado y me parece que la obtención de permisos de operación no está diseñado para estos bienes jurídicos tutelados. Me refiero propiamente a la propiedad y al ámbito de intimidad. Tenía otras cosas que señalar, pero por supuesto no quiero abusar del tiempo, entonces voy a llegar por el momento hasta aquí sin perjuicio de que después pueda sacar un poco ahí los puños para pelearme con los colegas que posiblemente obtendrán o van a exponer posiciones distintas. Con permiso y muchas gracias. Oiga, Edward, usted me dijo que usted quería escuchar la voz de un penalista en relación con la posibilidad de si eso es ilegal o no legal en la vía administrativa. Tenemos dos situaciones de derecho totalmente contrarias. Mi posición es que la tecnología, lo dije, no elimina la expectativa razonable de privacidad. El hecho de que la captación de imágenes se realiza mediante drones no altera la naturaleza del derecho protegido. La sala ha sostenido reiteradamente que la intimidad se define por el ámbito de la privacidad de la persona y no por el medio tecnológico utilizado para invadirla. Entonces ahí tenemos una situación en donde nosotros podemos también administrativamente jugar con eso. En ese sentido, el uso de drones equipados, según mi parecer también, con cámaras o sensores para captar imágenes o información sobre un inmueble, equivale jurídicamente a una observación directa dentro de la esfera privada, particularmente cuando se registran patios o áreas internas de una propiedad, estructuras o mejoras del inmueble, distribución física de espacios privados. Si esa captación se realiza sin consentimiento del propietario, se configura una injerencia que la jurisprudencia constitucional describe precisamente como observación ilegítima de la vida privada. Aquí puedo traer un contrapeso a lo que dice Federico, pero también es lo que constitucionalmente se puede estar aplicando. Ahora sí, Eduardo, convénzanos. No, Rafita, le toca a Yanele, que es la experta en este tema. No te preocupes. Yanele, el público es suyo. Bueno, buenas noches. Gracias a todos por estar acá. Es muy interesante este tema y gracias por la participación. Bueno, primero y antes que para iniciar, existe un RAC que se llama el RAC ARPAS, que es un decreto ejecutivo, el 44615 del 2023. Ahí claramente define que es que un dron, básicamente conocido como ARP, que es aeronave piloteada a distancia, que es una aeronave que no es tripulada, que se opera o es piloteada desde una estación de pilotaje a distancia, entonces nos enfrentamos a que un dron, desde el punto de vista, no es lo que nosotros conocemos como el juguete que compramos en la Universal. Entonces, el juguete que compramos para los niños en la Universal, posiblemente sin hacerle publicidad a la tienda, estamos hablando de un juguete cuyo la distancia máxima que va a recorrer sin perder la conexión va a ser de aproximadamente unos 40 metros. Cuando ya este aparato, en este caso, esta aeronave, definida en el RAC como aeronave, y eso abre un sinfín de cosas porque entonces al haberse definido como aeronave, hay temas e implicaciones legales en la ley 5150, que es la Ley General de Aviación Civil. Entonces ahí va todo un engranaje en función de qué es una aeronave, los cuidados que debemos tener en función de ella. Entonces, si vemos en ocasiones, consideran, e incluso el Departamento Legal de Aviación Civil
define que es una herramienta también, pero principalmente, lejos del criterio del departamento legal, lo que dice el reglamento es que es una aeronave. Cuando hablamos de un dron, estamos hablando, por ejemplo, aquí tengo uno, que es el que tenemos comúnmente y que vemos, y vean el tamaño. Esto no es un juguete, esto pesa más de 2 kilos. Esto, aparte de, como lo dice el licenciado Morales, aparte de que si se cae por un mal mantenimiento, puede causar una situación de otro tipo, principalmente este dron en el RAC ARPAS o esta aeronave en el RAC ARPAS en el punto 10, sí se contempla el tema de protección de datos y privacidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas aeronaves están equipadas con cámaras y estas cámaras pueden tener una resolución impresionante con la que sí pueden ver más allá de la ventana del vecino hacia mi casa. Entonces, sí tiene todo un tema legal de por medio. Entonces, tenemos que entender o debemos entender que este aparato no es un juguete, no es una simple herramienta, es una aeronave como tal definida y está en nuestro sistema jurídico como aeronave. Y eso hay que tenerlo muy claro. ¿Qué pasa con esto? Para que el ARPAS funcione y lo desliguemos todavía aún más de qué es un juguete, básicamente debe existir un piloto, una estación, vamos a entender la estación como el control del dron, vamos a tener un enlace que es la comunicación entre la estación y la aeronave y obviamente la aeronave. Entonces ahí tenemos básicamente 4 elementos. Si tenemos estos 4 elementos, ya no estamos frente a un juguete. La mayoría de ustedes han recibido juguetes donde en su panel de su control pueden ver la posición, la velocidad a la que van, los satélites a los que está conectado, la altura a la que está volando el dron. Ya ahí no estamos hablando de un juguete, estamos hablando de un ARPA y una aeronave como tal. Entonces, aquí es donde las municipalidades, que en este caso es lo que nos trae acá, han tomado esto como una herramienta. Igual el Tribunal Contencioso menciona que sí, que fue un tema de que lo usaron y no estaba mal. No, sí estaba mal, porque aparte de eso, el reglamento de drones, llamémoslo así, que es el reglamento de ARPAS, menciona actividades comerciales y actividades no comerciales. Entonces ahí en el 5.4 habla de la operación comercial. Entonces es cuando el licenciado Rafael Rodríguez decide montar su empresa de drones para fumigación. Entonces ahí están todos los requisitos que debe cumplir. O para hacer videos. Ahí están todos los requisitos que debe cumplir. Sin embargo, en el mismo, y luego en el 5.6 habla precisamente perdón, el 5.4 habla específicamente de las no comerciales, que es aquí donde entran en juego las municipalidades y a las que se les da un permiso. Mientras yo para una actividad comercial necesito un certificado operativo, que es el que la dirección me permite hacer la operación, y uno de explotación que otorga el Consejo Técnico de Aviación Civil, que es el que me permite cobrar. Luego vienen y en el mismo reglamento ponen exactamente donde habla de una actividad no comercial, que es el 5.4. Y ahí es donde le abren lo ingresan al mundo de la regulación a las entidades de la administración pública. Entonces, ¿qué con esto? Tenemos a las municipalidades entrando por una no comercial, tenemos perfectamente a cualquier colegio de ingenieros y demás, y entran a una operación no comercial, porque ellos no están lucrando con la operación comercial, no están tomando imágenes para venderlas, no están tomando, en principio, están haciéndolo para su beneficio y sin tener una remuneración, que es lo que exige un certificado de explotación. Es por esto que la Dirección General les otorga un permiso especial basados en la Ley 5150. Entonces ellos tienen la potestad, el director general de Aviación Civil tiene la potestad de resolver de los permisos que otorga. Y es aquí donde otorga un permiso no comercial. No van a cobrar, van a hacerlo para ellos. Sin embargo, existe un proceso para poder certificarse
que es igual al de comercial. Consta de 5 fases de proceso de certificación, tienen que completar un manual de operaciones. Entonces, para que tengan una idea, una fase 1 es, hola, ¿cómo estás? Soy la municipalidad de Garavito, vengo para certificarme. Ok, mucho gusto, aquí están los requisitos. Fase número 2, cumplo los requisitos en principio y se los entrego a la autoridad aeronáutica. Fase número 3, la autoridad aeronáutica revisa que esos requisitos estén completos y que los haya hecho de manera correcta. Incluso el manual de operaciones debe tener una carta de cumplimiento para cumplir con todo lo que dice el RAC ARPAS y el RAC 119, que es el que habla del proceso de certificación, donde incluso los operadores tienen que ser sometidos a un doping por consumo de drogas, aparte que tienen que tener un certificado de idoneidad, deben hacer análisis de riesgos. Para hacer un análisis de riesgo no lo hace el mismo que hace el análisis de riesgo de si hubo un huracán o pasó por Costa Rica una tormenta y se llevó una ladera. Ese no es el que hace el análisis de riesgo, es un especialista en seguridad en análisis de riesgo para aviación, debidamente certificado. Entonces aquí se confunden todos los términos. Entonces, claro, el análisis de riesgo perfectamente va a decir de la MUNI, no, y tengo el de análisis de riesgo, él lo hace. No, él no puede hacerlo. El topógrafo sí puede ir a volar el dron si tiene el certificado de idoneidad, que es el equivalente a la licencia, pero debe cumplir una serie de requisitos, ir a una escuela, sacar el certificado médico, cumplir con unos exámenes, presentar exámenes en aviación civil. Entonces, es una serie de cosas que no simplemente es, incluso este curso y todo esto puede llegar a costar perfectamente $1,500, que es una inversión importante para obtener un certificado de idoneidad para poder operar lo que no es un juguete, lo que es una aeronave. Entonces, es ahí donde llegamos a una serie de responsabilidades que conlleva esto. Y como lo mencioné en el RAC ARPAS, justamente en el punto 10, sí habla de la protección de datos y es enfocada precisamente a propietarios y operadores de aeronaves piloteadas a distancia. Dice que debe cumplir con las disposiciones establecidas en el marco jurídico nacional. Entonces, sí menciona el tema de la privacidad. Eso sí lo saca a colación, no es simplemente que puedo volar sobre la casa de Yanel y voy a tomar una foto. No, no, las municipalidades incluso se les dan en los permisos y se les aclara que ese permiso no es para tomar fotografías, con lo que están básicamente desvirtuando el permiso otorgado por Aviación Civil o por el director. Entonces, ahí tomamos una serie de cosas. ¿Qué pasa cuando las municipalidades infringen? Pues hay unas multas que vamos a ver después con el licenciado Cortés, que vamos a ver una serie de multas que tenemos que. No sé si gusta continuar. Gracias, Jane. Digamos, don Rafa, yo concuerdo mucho con el colega en casi todo. Yo le dije a usted, todo derecho penal, sé que se patea los 11 pasos. Ese es mi conocimiento del derecho penal y que hay un código que lleva ese nombre. Eso es todo lo que yo sé de derecho penal. Lo que vos estabas hablando se conoce en la doctrina internacional como plain view, que son los límites de captación aérea. Tengo que darle razón al licenciado, la legislación va lenta, pero la legislación aeronáutica, don Rafa, nace a mediados de los 50 con la Carta Magna del Derecho Aeronáutico, que es un convenio que nosotros tenemos firmado. A partir de ahí, don Rafa, nosotros nos estamos arrimando, pegando a algo que se conoce como la OASI. Y esa gente trabaja casi tan rápido como la tecnología. No ha salido el aparatico cuando ya está la legislación. ¿Y qué es lo que pasa con la OASI? Bueno, que lo que la OASI diga es de acatamiento para Costa Rica. Son recomendaciones que Costa Rica tiene que tomar en cuenta. Ese curso que Yanel está diciendo, que no lo tiene ningún gobierno local, la OASI lo da ahora en abril, si Dios lo permite. De entrada vale $2,500 y yo creo que lo que duraba era poquitito, pero eran $2,500 los que había que pagar nomás de entrada. Entonces, sí hay legislación. Nosotros
En derecho administrativo, porque insisto, del derecho penal no podría opinar porque desconozco, le voy a poner el siguiente ejemplo nada más. El RAGARPAS establece, y esto es importante para los que nos ven, supongan que su gobierno local está dentro del radio de 8 kilómetros de cualquier aeropuerto, campo de aterrizaje o helipuerto. 8 kilómetros. Entonces resulta que milagrosamente yo ya tengo todas las autorizaciones de la Dirección General de Aviación Civil, lo logré todo, tengo todo. Hice los cursos que la OASI dice, tengo los pilotos debidamente identificados, tengo absolutamente todo. Entonces yo me siento muy bien y digo, no, miren, yo escuché al doctor Morales decir que si teníamos un protocolo, nosotros podíamos hacer la revisión. Sí, me encanta lo del protocolo, doctor, para contarle. Ese protocolo en este momento va de 236 páginas de Microsoft Word a espacio sencillo. Así lo llevamos y todavía no lo hemos terminado. Pero ¿qué dice ese protocolo que no está dentro del que debería de haber la PROHAB? Que también concuerdo, lo idóneo sería que la vea la PROHAB. Dice que si yo voy a despegar, yo tengo que dar un aviso. ¿Y por qué tengo que dar un aviso? Bueno, porque el espacio aéreo es de todos y todo el mundo vuela. Y entonces resulta que si yo vuelo sin dar el aviso, en cualquier momento puedo causar una tragedia, que Dios quiera no pase nunca, y estaríamos en graves problemas. Entonces, la legislación sí existe. ¿Qué más me pide a mí esa legislación y que es muy importante? Yo discrepo del doctor, pero insisto, desde el área administrativa, no desde el área penal, que no es mi campo, porque el artículo 294 de la Ley de Aviación Civil, oiga, no había visto yo un artículo con multas tan sabrosas, pero justamente la conducta de volar el dron sin permiso son 100 salarios bases de multa. Sumemos. Luego, volarlo sin piloto acreditado son 100 salarios más. Y luego, volarlo sin póliza de seguros son 100 salarios más. Ya van 300 salarios base. Simplemente por creer que yo tengo una herramienta, como que si tuviera una llave francesa, y lo puedo usar a mi total discreción. Y tiene razón el doctor, no deberíamos de utilizar nosotros tanto la sala constitucional, don Rafael. Nosotros hemos estado investigando el test bipartito de Harlan, que nos puede funcionar muy bien para este asunto. Esta sentencia, a pesar de ser de 1967, es una sentencia que le da al punto que usted estaba defendiendo, que lo que se protege es la expectativa de privacidad. Y vean qué interesante, porque si hay alguien de las municipalidades viendo, don Rafa, va a decir, no son toque. Yo tengo un documento de la ONT, que es el organismo de normalización técnica, del Ministerio de Hacienda, donde la ONT me dice a mí, vuela, hijo mío, sé libre, eleva tus aspas hacia el aire y tome todas las fotos que usted quiera. Pero la ONT en ese mismo documento les dice, nada más que cuando vuelen, tengan presente dos cositas. Hay una cosa que se llama propiedad privada y hay otra cosa que se llama derecho a la intimidad. Y hay algo que se llama Dirección General de Aviación Civil. Entonces, mientras ustedes no tengan aviación civil, ustedes no pueden volar. Porque si ustedes vuelan sin aviación civil, se activa el artículo 294 de la Ley de Aviación General de Aviación Civil y van a coleccionar nada más multas y multas y multas. Entonces, la legislación sí existe. Los documentos de la OASI, casi todos están en inglés, pero nada le cuesta a los muchachos traducirlos al español. Son muy claros en que nosotros tenemos que aplicar lo que la OASI diga. Ahora, tiene razón el doctor. Para mí, podría ser lícito aplicando las excepciones que él mencionaba.
Pero aquí viene el problema del back ARPAS. Y como yo lo que es administrativo, les voy a contar que en derecho administrativo el artículo 13 de la Ley General de Administración Pública establece el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos. ¿Qué quiere decir el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos? Que yo no puedo hacer así y fingir que un reglamento no existe. Yo tengo que aplicar, aunque no me guste, aunque no quiera. Y resulta que el Bagarpas del 2023 tiene una regulación muy interesante. Aparte de que establece, no sé si lo sabían, si no se los cuento, en el mundo, desde los 50 ya está parceliado el cielo. Ya hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que dice hasta dónde llega el cielo. Y todos los que estudian derecho y nosotros los que somos abogados recordaremos que en derecho romano nos decían que la propiedad llegaba al cielo hasta donde moraban los dioses y abajo hasta los avernos, ¿verdad? Bueno, resulta que un señor se defendió con esa teoría de derecho romano. Ese señor así, valiente, dijo, no, miren, yo estoy cansado que me vuelen por encima porque encima mío eso es mi propiedad también. Y resulta que lo que pasa es que yo en mi inglés sí es pésimo, entonces lo voy a pronunciar mal. Pero este caballero en 1900 y algo vino y dijo, no pueden estarme volando encima de mi cabeza. Y la Corte Suprema le dijo, mire, ¿sabe qué? ¿Qué problema? Pero eso estaba bien cuando no habían ni globos aerostáticos. Ya ahora usted no puede pretender que nosotros le respaldemos eso. Pero el Ragarpas, y que ahí le daría el paso a Yanele para que lo explique, tiene una particularidad, que es la particularidad de los 30 metros. O sea, el Ragarpas dice que no se puede volar a más de 120 metros. Yanele les puede explicar por qué no se puede volar a más de 100 metros, 120 metros, porque ella es la capitana en aviación. Pero al añadir los famosos 30 metros y al meterlo dentro del reglamento y al decir la Ley General de Administración Pública, si la memoria no me falla en el 128, que todo el ordenamiento jurídico nos es de aplicación, el asunto se nos complica. Pero Janes, si nos explicas lo de los 30 metros, yo te lo agradezco. Ok, gracias, sí. Con respecto a sí, el RACARPAS habla, evidentemente que tenemos un límite de 120 metros a volar aeronaves, pero también tenemos varias limitantes, entre ellas una que horizontalmente yo no puedo volar cerca de edificios a a menos de 30 metros. ¿Qué significa eso? Que si van a venir a valorar mi casa y yo vivo en en un residencial, por decirlo de alguna manera, cuyo vecino está a menos de 6 metros, entonces ese es otro edificio y el otro es otro edificio. Entonces al final no pueden volar mi casa cerca de los 30 metros. Hacia arriba pueden hacerlo, pero a los lados no pueden hacerlo, básicamente. Eso es algo que está completamente claro en el RACARPAS, como también lo mencionaba el licenciado Cortés, en las cercanías incluso de los aeropuertos, donde no se pueden volar arpas al menos que se cuente. O sea, esto se puede hacer solo con un permiso especial de quién, de aviación civil. Y para poderle pedir permiso a aviación civil, tengo que tener un certificado, ya sea certificado operativo, ya sea uno no comercial, ya tengo que tener seguro, el piloto con certificado de idoneidad y obviamente con toda la regulación, haber cumplido con el 5.2 o el 5.4 del RACARPAS. Pero sigo con la limitación. Cada vez que yo haga eso, yo debo pedir permiso, pero esto no me faculta simplemente hacerlo cuando yo quiera, porque ya tengo un permiso no comercial o un certificado operativo. No sé si así le quedó claro. Sí, ahí está la sentencia. Déjeme un momentito. Federico, conociendo de que usted habla de los protocolos para hacer un buen uso. Bueno, no tenemos protocolos, pero hay normativa, hay reglamentos, hay ley. Bajo ese contexto, podríamos mantener ese mismo razonamiento. Bueno, es que la pregunta hay que tener cuidado. Vamos a ver, el problema de la licitud de la prueba también tiene situaciones de excepción, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo insisto,
Claro que para volar un dron hay que tener un permiso de operación. Eso creo que es algo que es indudable e incuestionable. El problema que yo estoy analizando es la vinculación del uso de un dron sin permiso de operación con la afectación del derecho a la intimidad. Ese es el punto. Es trascendente el vicio de la carencia del derecho o de la autorización para operar con relación propiamente a la invasión del ámbito de intimidad. Voy a plantear un ejemplo. Vamos a suponer que un inspector municipal llega a hacer una observación porque no es una casa con portones, entonces desde la acera hace la observación ahí paradillo y toma fotos, etcétera. Pareciera en principio que esa es una actuación lícita, o por lo menos para efectos de esta exposición vamos a suponer que esa es una actuación lícita. Podrá utilizarse entonces esa información para establecer, por ejemplo, que se están violando, se está construyendo sin respetar los permisos. Pareciera en principio que sí. ¿Y qué pasa si el inspector municipal llegó con un carro que no tiene la revisión vehicular al día o manejado por un chofer que no tiene licencia? Ese vicio trascenderá al punto de afectar la posibilidad de utilizar las tomas fotográficas, etcétera, para determinar que se está violando el permiso de construcción. Por supuesto que el ejemplo gráfico es un poco absurdo, pero sí para establecer, o lo que quiero es deslindar la trascendencia del vicio con relación al tema de interés. No dudo de que hay que tener permisos para operar. No dudo de que el protocolo idóneo debería de contemplar ese tema. Trasciende la falta del permiso con la afectación del ámbito de intimidad. Es ahí donde yo tengo algunas dudas. Ese es el punto, porque recordemos que, pues, por lo menos el ideal sería que, como lo dice la propia excepción del artículo 8 de la Ley de Protección, hay ámbitos de excepción. O sea, no solo es el consentimiento del derechohabiente. Hay situaciones en donde sin el consentimiento del derechohabiente se puede accesar a los datos que están protegidos personalmente. Entonces, si el fin de la administración es lícito, habría que analizar si la violación de algunos de los aspectos del protocolo necesariamente ha de determinar la inutilizabilidad de la información obtenida conforme con el fin. Ese es un tema que habría que analizarlo en el caso concreto. Por eso es que el análisis de si se requiere o no el permiso de operación es un tema que yo no dudo de que forma parte de la necesidad para efectos de volar drones, pero no necesariamente afecta el cumplimiento o el alcance del fin, determinando el tema de la trascendencia del vicio. Ok, dejo este postulado, Edward. Para que una intervención de este tipo sea válida, de acuerdo a lo que hemos conversado hasta ahora, se requeriría una habilitación legal expresa que autorice el levantamiento de información mediante medios tecnológicos, que pueden ser los protocolos o lo que dice la ley. Una finalidad pública legítima claramente definida. Que la medida sea necesaria y proporcional, de acuerdo a lo que establece también la norma. Es decir, que no existe un medio menos invasivo para obtener la información, que aquí es un punto que también tenemos que analizar. ¿Es necesario hacer el uso del dron o tenemos otros medios que pueda la municipalidad utilizar para ello? Y bajo ese contexto, entonces, en ausencia de esos requisitos, la actuación podría considerarse arbitraria y contraria al principio de legalidad administrativamente. Es que digamos, Rafa, ve qué interesante, porque, por ejemplo, la sentencia más reciente que nosotros encontramos es esta del 2023. En el 2023, ¿qué dice la Corte Superior? Miren, ¿sabe qué?
Usted vuela el droncito y captura una fiesta. ¿Se acuerdan en la época del COVID que no se podían hacer fiestas? Ah, bueno, yo voy a volar un dron y si veo, fiesta que sapeo. No, porque si los drones sobrevuelan y filman patios traseros privados, capturando posibles fiestas en piscinas, parrilladas personales, tomando el sol u otras actividades, estas se pretenden privadas. 2023 es lo más reciente que encontramos, por lo menos, de Estados Unidos. Pero ahora voy con esto, don Rafa, vean, insisto, desde el derecho administrativo. Para que en derecho administrativo usted pueda hacer algo, tiene que estar permitido por una ley. Si no está en una ley, en un reglamento, si no está en un reglamento, en una circular, si no está en una circular, en una directriz, si no está en una directriz, decía don Eduardo Ortiz, aunque sea en la costumbre administrativa, pero que de algún lado salga. Porque dice el artículo 9 de la Ley General que el derecho privado nos es odioso a los administrativistas y que no podemos recurrir a él. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Siguiendo el ejemplo que dio el licenciado, el chofer que llega, y aquí me van a entender nada más los que trabajan en función pública. En la función pública, el juez 1, en el caso del Poder Judicial, es juez 1. No puede hacer lo que hace el juez 2, ni lo que hace el juez 3, ni lo que hace el juez 4. Solo puede hacer lo que hace el juez 1, punto. En el caso de los educadores, si es educador de español, es educador de español, y se acabó. Bueno, en el caso del régimen municipal es igual. Existe algo que se llama manual de procedimientos. ¿Y para qué sirve el manual de procedimientos? Bueno, el manual de procedimientos sirve para que la persona sepa que el que está llegando está debidamente habilitado. El régimen municipal tiene una peculiaridad. Creo que somos de los pocos que nos tenemos que juramentar cuando ingresamos y jurar y servir según la Constitución y las leyes y todo lo demás, por lo menos por código, y hacer exactamente lo que nos dice el perfil. Entonces, ¿qué sucede? Sí, ¿y qué es lo que está pasando en este momento? Esa pregunta que se hace el licenciado es la que se han hecho los topógrafos. Miren, es que yo llego a una casa y no me abren. Que es muy fácil, le paso por encima. Vayan, compren un dron de 40 millones de pesos, vayan y saquen una licencia que lo que cuesta es 1 millón de colones, piloteen esa cosa encima de la casa, tómenle las fotos y mándenle la nueva valoración, se acabó. Ajá, perfecto. Oiga, ¿y quién hizo la valoración? No, el topógrafo. ¿Y quién lo voló? No, el topógrafo. Ajá, y el topógrafo tiene dentro de su perfil, aprobado por el Consejo Municipal, que tiene la potestad de volar drones, ¿no? Ok, bueno, está bien, nada más como para saber. Mire, ¿y el manual de operaciones? No, eso no se hace aquí. Bueno, está bien. Y el análisis de riesgo que hay que hacer, no, eso tampoco se hace aquí. Ok, perfecto. Lo que es más, les voy a dar un caso. Tenemos una municipalidad de un cantón central que tiene muchas flores, donde el chaval lo que pilotea es más o menos así. Mueve la bola en media cancha, dispara hacia el marco, el portero la desvía a córner, cobra el córner y cabecea en el centro del mismo córner. Hace todas las cosas él mismo. Y está tan, pero tan mal hecho, el protocolo del que habla el colega, que dice que el gerente de operaciones le rendirá cuentas a la junta de socios. Bueno, yo nunca he visto una municipalidad con junta de socios, he visto consejos municipales, juntas de socios no. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Rafa? Que como el régimen vio la necesidad de evitar que la gente no les abriera la puerta, encontraron muy fácil brincarse la cerca. Y encontraron muy fácil brincarse la cerca y nada más decir, vayan y saquen la licencia. Te cuento otra. Tenemos una municipalidad donde los 3 que tienen dentro de sus funciones debidamente aprobadas por el consejo, volar drones, no los vuelan. Y los que no tienen dentro de sus funciones volar drones, sí los vuelan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que desde la nulidad del acto administrativo y desde los elementos del acto administrativo
¿Qué tengo que revisar yo? Pues la competencia. ¿Está esa persona debidamente facultada para llevar a cabo las funciones que está haciendo? No. ¿Tiene ese gobierno local el manual de operaciones? No. ¿Tiene ese gobierno local los instrumentos de valoración de riesgos? No. ¿Tiene ese gobierno local el protocolo que muy bien ha señalado el licenciado Morales? No. Bueno, entonces, ¿qué tienen? Tienen un dron y tienen un piloto. Eso sí lo tienen. Y ahí es donde se genera, don Rafael, el problema. ¿Por qué? Porque, y esto es algo que yo espero que capte la gente, insisto, desde el área administrativa, usted está un día en su casa, resulta que usted a su casa le hizo un cambio de SIM y quitó el SIM número 28 que tenía y colocó teja plástica o sin teja plástico y el dron pasó volando a menos de 30 metros, tomó las fotos que quiso tomar y luego nada más le llega a usted un cobro en donde le dice, mire, don Rafael, usted debe tanto. Y entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer usted? Bueno, ir a ver, son como 90 gobiernos locales, más o menos, y solo 12 han tramitado algún tipo de documentación ante la Dirección General de Aviación Civil. Lo que nos demuestra que la mayoría de gobiernos locales lo siguen viendo que si fuera una llave inglesa. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Bueno, la persona tiene que recurrir, y por eso es que es importante la versión del penal, del derecho penal, la licitud de la prueba. No para tratar de acreditar o no, porque no sé si se podría, si hay un delito o no hay un delito. ¿Qué es lo que acreditaría yo siendo abogado de una persona? Bueno, la competencia o no de la persona para poder hacer el sobrevuelo. La competencia, la habilitación o no del gobierno local para poder hacer el sobrevuelo. Incluso ese manual de operaciones que exige el RACARPAS, para mí, al ser manual y por analogía, debería de ser aprobado por el Consejo Municipal, porque el Consejo Municipal es el único que aprueba políticas y reglamentos. Entonces, si el manual de operaciones no está aprobado, si no tengo el gerente de operaciones, si no tengo el mecánico, y si lo único que tengo es un piloto, una licencia de piloto y un dron, la parte del bloque de legalidad se empieza a desmoronar para sostener desde el derecho administrativo, insisto, que esa prueba pueda ser utilizada para lo que en buena teoría lo están haciendo las, las instituciones públicas como los gobiernos locales. Y te pongo otro ejemplo, Rafa, o sea, es que esto de los drones es tan peligroso y tan interesante también que, por ejemplo, este gobierno le regaló drones a los agricultores y le dio drones a los agricultores y les dijo, vayan, vuelen, sean felices, sin valorar lo que eventualmente eso podría significar para cada uno de ellos. Cuando se saca el seguro, por lo menos solo vimos una póliza del INSS, ¿verdad, Yaneli? Hay una póliza del Instituto Nacional de Seguros donde el Instituto Nacional de Seguros establece específicamente qué es lo que cubre esa póliza de seguro. De los 12 gobiernos locales que se analizaron, porque esto empezó como un trabajo de Derecho Constitucional 1 de Yaneli hace muchos años, luego evolucionó a tesis de licenciatura, y ahora hablando con la editorial, pues posiblemente evolucione a un compendio de legislación aeronáutica específicamente aplicada al régimen municipal. ¿Qué han hecho? Y es que por eso es que el derecho público es tan rico, porque yo podría hacer este cuestionamiento. Vamos a ver, soy el Consejo Municipal, voy a aprobar una compra de tres drones de 40 millones cada uno. Bueno, y ya empecé a hacer primero las previas gestiones que esto lleva.
ya tengo aprobados los manuales de puestos, los perfiles ocupacionales, ya tengo las personas con los cursos que corresponden, ya tengo por lo menos avanzado ante aviación civil la primera fase, muy probablemente no. De hecho, tenemos una municipalidad que primero llegó el dron, primero llegaron los dos drones antes que los pilotos. Entonces, Rafa, ahí es donde el tema se hace, yo siento que toma caminos diferentes. Yo concuerdo mucho con el doctor Brenes de que se necesita el protocolo, o sea, me parece que urge el protocolo. También concuerdo con él en que nosotros en el libro estamos recomendando, bueno, en lo que Dios mediante será un libro, estamos recomendando que se lleve a la PROJAP el protocolo. Sin embargo, también me parece que eso sería ser como muy diligente, o sea, me parece que sería ser bastante diligente porque no considero que sea tan necesario, pero sí hay temas que hay que entender. Por ejemplo, tal vez si Yanele te explica o nos explica lo que es el vuelo ferry, lo que es el vuelo estacionario y por qué esos conceptos que son de aviación, don Rafa y compañeros, son conceptos de aeronaves, o sea, no fueron conceptos hechos para aparatitos pequeños en comparación con las aeronaves, pero son conceptos que el drag AirPass y que la OASI le aplica directamente a los drones. Eso sería de mi parte por el momento. Ok, para explicar un poquito lo del vuelo ferry. En realidad, vuelo ferry fue hecho para temas exclusivamente de mantenimiento, que es cuando yo muevo una aeronave de un lugar a otro para realizarle un mantenimiento. Sin embargo, en los temas de agricultura y en el diario, en la operación diaria de ciertas empresas comerciales, poseedoras de un CO, el vuelo ferry es cuando yo voy a mover una aeronave de un punto a otro y no voy a ejercer la actividad por la que yo estoy aprobada en ese trayecto. Es decir, si yo tengo la aeronave en digamos que es Santa Bárbara de Heredia, y la tengo que mover a uno de sus distritos, ese movimiento en principio que no va a hacerse porque por la dimensión no da, pero básicamente es cuando yo tengo que mover una aeronave de un lugar a otro y no voy a estar haciendo ni tomando fotos, ni fumigando, ni haciendo ninguna actividad. Eso es un vuelo ferry. Un vuelo estacionario es justamente cuando la aeronave es capaz por sus propios medios, esto es particular de los drones y principalmente de los helicópteros, cuando esa aeronave se queda en un solo sitio. En realidad es muy difícil mantenerla estática por la reacción del viento, entonces los movimientos son mínimos, pero básicamente está en un solo punto sin moverse eh, distancias importantes. También quiero mencionar de una vez, aprovechando la intervención, el tema que hablaba el licenciado Cortés con relación a la parcelización. Entonces, esas parcelas en nuestro país sí existen cuando estamos hablando de zonas restringidas, que son las establecidas y por las que el mismo RACARPA no me permite volar. Dentro de esas zonas restringidas, evidentemente está, por ejemplo, el volcán Arenal, está Murciélago, está la casa de habitación del presidente en Monterán, que fue la última que se incorporó. Está el Ministerio de Seguridad Pública, esta casa y una serie de lugares donde en principio yo no puedo volar con un dron porque me hace merecedor entonces de una multa. Y eso lo explican claramente en los cursos de drones que también imparten para el certificado de idoneidad. Estos cursos los dan a escuelas que están debidamente autorizadas justamente por aviación civil, a la que incluso usted tiene que completar cierto número de horas para para que le otorguen el certificado de idoneidad. Entonces son cursos aprobados para instituciones que cuentan con un CO de instrucción aeronáutica, porque, por ejemplo, el otro día vimos circular una publicación del tecnológico donde habilitaba o daba un curso básico de pilotos y ellos no están acreditados por aviación civil hasta donde sé.
Puede ser que ayer haya salido la autorización, pero hasta ese día no. Y entonces hay una serie de cosas que sí hay que tomar en cuenta, principalmente. Y con respecto a lo de las fotografías, mira que casualmente volvemos al RACARPAS en el 10 el último párrafo, justamente si hay una sanción o hay un protocolo que se le hace, en este caso a los operadores poseedores de un certificado, porque dice, ante la eventualidad de una denuncia por captación y difusión de algún video o fotografía inapropiada, la DGAC no puede ser responsable por el uso o difusión que se le dé en el ámbito privado y en ausencia del interés público de la difusión. No obstante, podrá el denunciante solicitar la cancelación del certificado de explotación sin menoscabo de las acciones legales que puedan emprender en la sede judicial. Entonces, sí, hay mucho en relación con la protección, específicamente habla de fotografías y videos, que es lo que usualmente se capta con los drones. Y sí, yo tendría que justificar muy bien si quiero crear una parcela de mi casa en la que no, sobre la cual no se podría hacer ni un vuelo estacionario ni un vuelo de ferry ni un vuelo normal. No sé, licenciado Cortés, si necesita que le amplíe algo más. No, escucha, Rafita. ¿Qué quiere que le diga? ¿Quiere que le diga? Bueno, don Tal vez, Federico, si me levantó la permite mano, don brevemente, Federico. pareciera que entonces las municipalidades mejor van a tener que subirse al edificio de 10 pisos y pedirle consentimiento al dueño del apartamento para desde ahí pues realizar su función, que por supuesto sería acorde con la finalidad y pareciera que posiblemente no haya mayor problema. Pero entonces el problema que existe aquí es la determinación o la designación de un protocolo adecuado, que es el problema en el que está metido el licenciado Cortés, pero en el entendido de que los protocolos de excepción o los protocolos adecuados son una excepción que permite el acceso a esos datos protegidos legalmente. Evidentemente, la obtención de esos datos con vicios del protocolo no necesariamente serán delictivos porque no necesariamente se apartará del fin para el cual se realizó la acción. Recordemos que el tipo penal debe de ajustarse adecuadamente. Lo que el tipo penal sanciona es la comercialización o la utilización de esos datos para algo completamente diferente. Entonces ahí es donde hay que tener algún cuidado en el sentido de que la trascendencia a lo penal de los vicios con relación al protocolo de actuación no necesariamente son automáticos. Y nosotros tenemos un problema, Eduard, en la parte penal que es el elemento subjetivo. O sea, se tenía la intención de cometer o de violentar el hecho. Ahora, si tengo conocimiento de que no tengo que hacerlo y de que tengo que aplicar los protocolos, de aplicar la ley y hacer lo que hay, pues probablemente ese elemento subjetivo, dependiendo del tipo penal que nosotros estemos aplicando, esté generado. Pero la gente podrá pensar que hay consecuencias jurídicas posibles, que una práctica de este tipo podría generar distintas responsabilidades. Bueno, una acción de amparo por violación al derecho de la intimidad, no sé de qué forma se han venido generando, si se han dado respuestas con esta situación que se está dando. Una responsabilidad civil por daños denunciados de invasión a la privacidad o uso indebido de imágenes del inmueble. Como decía don Federico, es que la ley me dice que si yo capto, tengo que dar un buen uso y después no dejarlas ahí en una carpeta o en un expediente administrativo, que cualquier persona puede hacer uso también de esas imágenes. Eventuales responsabilidades administrativas si la captación se realiza en contravención a regulaciones aeronáuticas o de protección de datos, como lo que nos dice Yanele. O sea, aquí yo estoy sintiendo que a veces es más el incumplimiento de la normativa y la posibilidad de la infraccionalidad por ese incumplimiento que tal vez la ilicitud de la prueba o la ilicitud del procedimiento por la forma en que se genera la prueba. Entonces, penalmente podríamos estar limitados. Administrativamente, desde el punto de vista tuyo,
por lo menos desde el punto de vista, yo coincido. Si no existe consentimiento del propietario o una norma legal que lo autorice expresamente, la obtención de datos mediante drones para avalúos puede calificarse como una intervención ilegítima en la esfera privada y en el disfrute del derecho de propiedad. O sea, yo puedo tener esa conclusión y puedo decirlo, pero hay que ver el caso en específico y hay que ver el proceso que tenemos. Digamos, don Rafa, y nada más para la analogía que hace el licenciado, insisto, de lo poco que sé del derecho penal, el caso más viejo que ilustra lo que acaba de decir el IC es el de la foto de Sacha Gabor. La foto de Sacha Gabor, el fotógrafo se subió en una escalera para tomar la foto y fue condenado. Y fue condenado. Y luego, en la presentación viejita que yo les pasé, nosotros habíamos agregado uno de Barcelona. No sé si está bien o mal desde el derecho penal, pero sí recuerdo el caso. Los agentes sabían que en el piso, qué sé yo, 10, había una venta de X sustancias no muy lícitas, pero no hubo juez que les diera la oportunidad de entrar. No hubo juez que lo diera. Entonces uno tuvo una visión gigante. Lo vean, el edificio del frente mide 25 pisos. Alquilemos una habitación en el piso 22 que nos va a dar un ángulo de 75 grados directo a la ventana de los sujetos. Vamos a poner desde ahí el ángulo de visión y cuando estén en lo más y mejor les caemos y colorín colorado, ¿cuánto ha terminado? Bueno, recuerdo que en ese entonces España sancionó por violación a la intimidad, y declaró la ilicitud de todo lo que se había hecho. Y si quieren un caso más interesante de la protección del derecho a intimidad, que tiene toda razón el doctor Morales, en Costa Rica no se atiende como debiera, léanse la sentencia Trabajo Rueda del Tribunal de Estrasburgo. La sentencia de Trabajo Rueda es una genialidad. O sea, es un tipo que se comprueba todas las asquerosidades que tenía, todo lo que había hecho, pero la forma en la cual se accedió a esa prueba fue ilícita. Punto, ya, se acabó, no hay más. O sea, apaguen y vámonos. Y esto lo explican mejor los penalistas con su famosa teoría del árbol envenenado, del fruto del árbol envenenado que nosotros en el derecho administrativo. Aquí, Rafa, lo que yo creo es que los consejos municipales deberían de plantearse lo siguiente. Vamos a ver, vengan acá. Por ahí escuchamos a unas personas hablando de drones. ¿Tenemos todo eso que dicen? ¿Tenemos manual de operaciones? No. Ajá. ¿El seguro? No. Lo que es más, tenemos un documento, el 301 de la Ley General de Administración Pública dice que la administración no puede ser llamada a confesión. Y dice que los documentos firmados por un funcionario público se tienen como testimonio. Bueno, tenemos un documento donde el sujeto nos contesta, miren, yo no ocupo ni licencia, ni seguro, ni permiso, porque soy muy ingeniero y puedo volar mi herramienta para hacer las valoraciones que yo quiera. Bueno, si yo fuese regidor en ese gobierno local que está muy cerca de Heredia, yo le diría a la alcaldía, oiga, venga acá un momento, cuénteme una cosa, no tenemos nada, ¿no? ¿Usted ya se leyó el artículo 294 de la Ley de Aviación Civil? Sí. ¿Usted vio que ya debemos casi 400 salarios base si nos abren un procedimiento en la Dirección General de Aviación Civil? Y que la prueba que la Dirección General de Aviación Civil va a llevar es precisamente los mismos documentos que nosotros generamos diciendo que no ocupábamos nada de ellos. Entonces, yo haría la alerta desde el cuerpo colegiado y la bajaría hacia la alcaldía y de ahí la distribuiría en los funcionarios municipales. ¿Y de qué les sirve esto a las personas que no son abogados ni apasionados del derecho que han sacado el rato para estarnos viendo? Bueno, muy fácil. Si a usted le hicieron una valoración acorde a imágenes, ARPAs, lo primero que tiene que preguntar es, ¿dónde tienen la habilitación?
no están habilitados. Bueno, empezamos mal. Y empezar a pelear por ese lado. Y lo peor que podrían hacer es subcontratar los servicios de vigilancia de seguridad por drones. Y es que otra vez, don Rafa, es que esto es puro derecho público. Recuérdese que para la 10.159, la Sala Constitucional se sacó aquello de exclusivos y excluyentes, ¿se acuerdan? Y luego por allá, hace muchos años, la Sala Constitucional vino y dijo que hay funciones indelegables del Estado que absolutamente nadie más puede hacer. Oiga, y si a la municipalidad se le ocurrió, en vez de comprar los drones, alquilar los drones para que hagan, digamos que la vigilancia de seguridad, pues el asunto todavía se complica más. Yo creo, don Rafael, que en serio una, es un trabajo muy grande el que se ha hecho. Hay una sentencia de la India, voy a ver si la localizo acá, si me regalas nada más un momento. No, no he encontrado nadie que maneje el concepto de intimidad también como lo hicieron en ese momento en este tribunal en la India, porque aquí está. Permítanme un segundo. Vamos a ver. Ajá. No, me equivoqué. Es la número 23. Por cierto, don Rafa, ahí estuve viendo que pidieron que si íbamos a compartir la presentación. Yo no sé de Yanele, de mi parte yo no tendría ningún problema, pero la administración es la que sabrá. Vean acá. Se le da a quienes se inscribieron y están participando, si ustedes lo autorizan, y con la forma en que mañana pueden obtener el certificado de participación en en el mismo módulo donde está ese certificado de participación, va a estar la presentación. Ok. Esta sentencia tiene ese pedacito de esa sentencia es como de 200 páginas, pero eso lo encuentra en las conclusiones. Las conclusiones son solo 8. Entonces no hay que leerse todas las páginas anteriores. ¿Qué dicen los hindúes? La privacidad como un derecho natural primigenio que apenas está siendo reconocido como derecho fundamental, constituye el núcleo constitucional de la dignidad humana. Y como yo soy seguidor del viejito Kant, digo yo, entonces como seguidor del viejito Kant, yo entiendo que efectivamente la premisa kantiana de la dignidad efectivamente se ve potenciada con la protección al derecho de la intimidad. ¿Y cómo protejo yo mi derecho a la intimidad? Bueno, tiene razón el doctor. ¿Puede la municipalidad eventualmente hacer las valoraciones? Sí, nosotros llegamos a la conclusión de que sí, y utilizando exactamente la misma ley que él utilizó. Lo que pasa es que hacerlo de la forma correcta. Y acá entra un principio que le trato de decir a todos mis estudiantes. Principio de interdicción de la arbitrariedad, extraído del derecho alemán, llevado a España y luego traído a Costa Rica. En español sencillo, ¿qué significa? No hago las cosas porque me da la gana. Las hago porque puedo, las hago acorde a cómo puedo, y el resultado que obtengo es el resultado que podía obtener. Entonces, si la ley, como bien ha dicho el doctor, me permite hacer extracciones de datos de esta forma, con las excepciones que yo también comparto, pues entonces, simple y sencillamente, yo voy a tratar de estar aplicando ese
ese protocolo. Pero ¿cuál es el problema que nos hemos encontrado? Bueno, nos hemos encontrado que no hay protocolos, nos hemos encontrado que no hay seguros, nos hemos encontrado que no hay manuales de operaciones, nos hemos encontrado que no hay autorización de la Dirección General de Aviación Civil, nos hemos encontrado que hay personas que ostentan el mismo cargo 4 veces y definitivamente eso no es admisible, por lo menos ante el derecho administrativo, eso no es admisible. ¿Cómo cerramos entonces? La operación de drones municipal exige una doble habilitación. Cumplimiento aeronáutico y de los derechos fundamentales. Cumplimiento riguroso de la normativa aeronáutica. Convenio de Chicago, ¿verdad, Yanele? Convenio de Chicago, convenio de Montreal, que son los más viejos. Y después de ahí, todo lo demás. ¿Qué ocupamos? Permisos y certificaciones de la DGA. Por cierto, el convenio de Chicago es el que se conoce como la Carta Magna del Derecho Aeronáutico. Pilotos debidamente licenciados, seguros de responsabilidad civil y manuales de operación. Y por otro lado, respeto absoluto de los derechos fundamentales, protección de los datos personales, motivación de los actos administrativos, artículo 136 de la Ley General de Administración Pública, información previa a los ciudadanos, protocolos de transparencia. ¿Por qué? Porque ninguna municipalidad debería operar un dron sin haber resuelto ambas dimensiones con el mismo rigor. Y aquí los que han llevado derecho administrativo y constitucional recordarán los círculos concéntricos de la teoría de los derechos subjetivos. O sea, nosotros no podemos simple y sencillamente decir, como dijo la juez, miren, es que es una herramienta y como es una herramienta, se utilizó como herramienta que es y se acabó. Lo dije el viernes, lo vuelvo a decir ahora. En mayo del 2024, el doctor Jorge Leiva Poveda sacó una pieza jurídica como sentencia de la Sala Primera respecto a la interpretación del artículo 16 de la Ley General de Administración Pública, en donde explicó que nada más escribir, es que yo considero que se necesita hacer la valoración y meterlo dentro del expediente. Eso no es un criterio técnico, eso no es un criterio científico, eso no cumple las reglas de la ciencia, la lógica, de la experiencia, y se hace toda una explicación de qué tratan estas cosas. Aquí la juez interpretó que un Phantom 4 Pro era lo mismo que una llave inglesa, y el que se defendió nunca le dio para decir, miren, es que la Municipalidad de Desamparados nos contestó, creo que la semana pasada, la Municipalidad de Desamparados a la segunda semana de marzo del 2026 no tiene ni siquiera la fase 1, pero sin embargo anda hablando de drones y no tiene ni siquiera la fase 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los abogados? Bueno, estudiar, leer mucho, 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 no nos queda de otra. El diccionario del Poder Judicial tiene una definición de drones vaciloncísima, porque las tiene como aeronaves militares. Es una situación que tiene nuestro diccionario usual del Poder Judicial. La definición correcta está en el RAGARPAS y nosotros, en cuanto a la Sala Constitucional que me preguntaste, solo hay una sentencia interesante que es un sujeto que estaba en la sabana y se enojó porque no lo dejaron volar el dron. Bueno, ¿por qué creía que podía volar el dron? Muy sencillo, porque para él era un juguete. No tenía ningún problema, yo nada más vuelo el dron y listo. Pero resulta que la sabana está a menos de 8 kilómetros, lo sabrá bien Yanele, que aterriza ahí, del aeropuerto Tobías Bolaños. Y por eso está mucho más que obligado con las obligaciones del RAGARPAS. Entonces, métanse esto en la cabeza. Cualquier gobierno local que esté a 8 kilómetros del Juan Santamaría, que esté a 8 kilómetros del Tobías Bolaños, que esté a 8 kilómetros de algún campo de aterrizaje, que esté a 8 kilómetros de algún helipuerto, tiene que cumplir todavía más estrictamente. Creo que
la obligación más estricta estaba en el convenio de Chicago, si mal no lo recuerdo, porque se hace todavía más necesario. Y para cerrar, Rafa, recuerdo en TikTok un video de unos chicos divirtiéndose desde un cerro porque su juguete llegó hasta el Estadio Nacional y llegó y lo pudieron regresar. No se les acabó la batería y ellos estaban felices. Bueno, esa actitud tan despreocupada que ha promovido el comercio, que dice venga por su dron y todo este asunto, es lo que causa eso. Cuando estábamos haciendo este trabajo, salió una noticia de que en Playa Bahía Ballena un dron se quedó sin batería, le cayó en la cabeza a un extranjero, le partió el cráneo, le causó varios daños y la gente lo que acató fue agarrar el dron y tirarlo al mar. Eso fue lo que hicieron las personas. Bueno, porque muy probablemente ese dron, y tal vez a esto allá no le faltó, el dron tiene que tener matrícula. El dron tiene que estar de día. El dron es una aeronave. O sea, tiene que tener una matrícula. Si el dron no tiene matrícula, ya estamos incumpliendo la legislación aeronáutica. Con algo tan simple como una plaquita, lástima que no Así, podemos enseñar. Ah, bueno, sí tenés Cuidado, no ahí, tiene matrícula, Yanel. aquí está el dueño, el propietario, el registro aeronáutico, a quién pertenece y el número de contacto. Aquí lo único que faltó fue el número y el número de serie, pero el número de serie está dentro del drone. Entonces, si lo ven, ahí van a encontrar el número de serie. Eso tiene que registrarse. Tenemos un registro aeronáutico en aviación civil donde debería estar cada dron registrado y es parte del protocolo mínimo cuando tenemos un droncito. Este es un Phantom 4, esto es como el que mencionan en la sentencia. Entonces sí es importante tomar eso en cuenta. Algo también que creo que es importante es mencionar, incluso cuando hablaba ahora don Eduard del tema de empresas de seguridad o aeronaves de seguridad. Básicamente dice que a las aeronaves no tripuladas del Estado para operaciones de seguridad no le aplica el ARPAS. Eso es lo que dice el RAC ARPAS, pero la Ley General de Aviación Civil dice que sí. Entonces es algo contradictorio y después de un análisis que el profesor Edward compartió y está publicado en redes, resulta que sí, las aeronaves del Estado solamente en temas de seguridad nacional pueden apartarse de las leyes y sus reglamentos. Y cuando hablamos de seguridad nacional, es algo para que entiendan más o menos cuando tenemos temas involucrados de soberanía del Estado, actos de interferencia ilícita, lo que sería terrorismo, o temas de presidencia, o, por ejemplo, trasiegos importantes de sustancias ilícitas, más que todo cuando lo transportan las aeronaves del Estado. Entonces, básicamente es el único momento en el que se puede apartar de la regulación o de la ley una aeronave del Estado. Caso contrario, aplican todas las leyes. El tema de drones, como lo hablaba también el profe Eduardo con respecto a los 8 kilómetros, sí, son 8 kilómetros desde cualquier aeropuerto, cualquier aeródromo. En particular, por ejemplo, el gobierno local de Santa Ana tiene dos zonas, él está en medio de dos, tanto le afecta el Santa María como le afecta el Tobias Bolaños. Entonces, incluso es más complicado. Entonces, muchas veces creemos que tal vez es el Valle Central o ciertos lugares, no. Saquen y no son, incluso no son 8 kilómetros y puse tal vez el Waze para ver si tengo 8 kilómetros y te va a dar más, Daisy, porque hago un montón de recoecos. Pero si usted coge la aplicación del Google Earth y lo tira directo, son, por ejemplo, municipalidades que están muy, muy cerca de aeropuertos. Ejemplo, la municipalidad de Belén es un ejemplo claro, la municipalidad de Escazú, Santana y demás. Entonces están relativamente cerca sus
sus áreas, sus territorios de aeropuertos. E igual, si está en Batán hay un aeropuerto. Si está en el sur, tenemos Draque, tenemos Golfito, tenemos Puerto Jiménez. Hay una serie. Costa Rica tiene muchos, muchos, muchos aeródromos que están debidamente registrados. Eso los pueden consultar en la página de Aviación Civil. Ahí están en el AIP publicados todos los aeropuertos que tiene el país y eso que se han ido disminuyendo, porque llegó un momento en el que tuvimos más de 100 registrados en solo pistas, sin contar helipuertos. Ahora los helipuertos están creciendo mucho. También vimos como parte de la investigación un TikTok de alguien que decía que un juguetito de estos de plástico, y pues que eso no causa ningún daño a una aeronave o a alguien más, pero hoy justamente hacía esta analogía, una simple mascarilla o una simple bolsa, si un helicóptero hace una ingesta, le puede causar un daño a la turbina y traerse ese helicóptero abajo. Imagínese si se lleva o hace ingesta de un dron donde hay plásticos que son realmente grandes o pedazos de metal. O sea, el daño va a ser enorme. De hecho, hay un accidente entre un dron en Guapiles, donde un dron botó un helicóptero de fumigación. Por dicha, no murió el piloto, pero eso es muy probable que ocurra. Claro, cuando estamos hablando de aeronaves de fumigación, para que tengan una idea, el más pequeño, que ya está obsoleto, que es el de la marca DJI, el peso máximo de despegue, o sea, él va a despegar pesando 42 kilos. Imagínese que usted esté ahí en el centro de la plaza Por eso también dice el reglamento que usted no puede volar sobre centros de población, sobre áreas urbanas y principalmente sobre aglomeraciones. Entonces es muy interesante porque yo creo que todos hemos visto las transmisiones, excepto las que están autorizadas por aviación civil, pero yo creo que en todos los pueblos ahora se hacen festivales, inauguraciones y todo este tipo de cosas, y por lo general ya la municipalidad o el del periódico ahí virtual que existe en el barrio tiene un dron y empieza a filmar el evento. O sea, imagínense que ese dron de 42 kilos en el vuelo ferry está pasando sobre la plaza de Guasimo y le caiga en la cabeza a una persona. Lo mató. Y ese es un dron pequeño. O sea, estamos hablando de que hay drones que llegan a pesar 170 y resto y hasta 200 kilos cuando van con el producto agrícola. Entonces, aparte de la contaminación, imagínense, o sea, solo caerle encima ya lo mató, como este señor. Posiblemente a este señor le cayó un Phantom o uno más pequeño que incluso lo venden ahí, los compras en el mall, en una tienda. Y ese te va a romper la cabeza y vas a necesitar sutura y demás. Imagínense, lo tiraron al mar. Bueno, cuando el chiquito va y se para, ojalá se pare en una de las hélices. O sea, se va a cortar el chiquito porque es aerodinámico, tiene filo para crear sustentación. Imagínate que se puede cortar perfectamente la persona, bueno, sin contar si se va a parar en un pin o en algo del dron y se va a lastimar más. Entonces, sí, no son juguetes, sí, son unos riesgos claros y sí hay un tema igual en cuanto a aeronaves del Estado, en cuanto a aeronaves, por eso habla también mucho, no solo de estas actividades, sino cuando hay que hacer análisis de riesgo. Un análisis de riesgo lo que te va a decir es qué tanto es el riesgo que ocurra un incidente o un accidente en cuanto a probabilidad y cómo hace el operador para minimizar ese riesgo, ya sea dando mayor entrenamiento o simplemente dejando de operar el dron. Sí, muy probable las municipalidades no deberían estar operando drones, pero la Dirección General de Aviación Civil les otorgó el permiso y hasta la fecha incluso hay unas que ya van renovándolo por primera vez, porque se los dan y tiene un vencimiento de hasta 5 años, entonces cada 5 años pueden ir renovando el permiso. Yanele, estamos ya sobre tiempo. La conversación y el tema ha sido bastante rico. No sé si generamos un par de minutos de reflexión final, don Federico. Sí, muchas gracias, don Rafael. Muy brevemente, entonces, como
decía el licenciado Cortés al inicio de su exposición que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Sí, ese es un principio general del derecho, pero como pasa con el derecho penal, que siempre es raro, y dicen que los penalistas somos bichos raros también, no es así. Recordemos que existe toda una teoría del error que se maneja en derecho penal que incide en el tratamiento de las consecuencias, pueden eliminar el dolo, etcétera. Entonces, el no cumplimiento de lo adecuado de los protocolos de actuación que podrá determinar eventualmente la ilicitud de la prueba para efectos administrativos, no necesariamente será constitutivo del delito, por lo que bien decía don Rafael, las únicas formas delictivas son dolosas y el dolo tiene que estar orientado claramente a la realización de cada uno de los elementos objetivos del tipo. Y por supuesto es básicamente el tema de la finalidad para la cual es que se tiene acceso a la prueba, perdón, a los datos personales, lo que determinará si se está o no en presencia de un hecho delictivo. El funcionario majadero de la municipalidad que dice, yo sé manejar el dron, yo lo puedo manejar, yo puedo accesar, es mío de por sí, yo hago con él lo que quiera y hace la valoración, bueno, probablemente su actuación tendrá consecuencias administrativas, pero no necesariamente eso será constitutivo de un delito. Entonces, repito, no será automático que la infracción administrativa suponga una consecuencia penal. Yanel, Bueno, muchas gracias a todos, primero por estar aquí, por escucharnos y creo que es importante que entendamos principalmente que no tenemos un juguete en casa, que no regalamos juguetes en Navidad, regalamos aeronaves no tripuladas y que tenemos una serie de responsabilidades que debemos cumplir en la medida de lo posible y que respetemos porque muchas veces por estar jugando con un dron podemos ocasionar un accidente e incluso que termine en una fatalidad. Eso antes sería. de darle la palabra a don Edward, ahí en el chat está la forma en que las personas que están inscritas en la plataforma de Zoom puedan adquirir su certificado el día de mañana. Ahí hay una plataforma web en donde se descarga la información, se digita el número de cédula de la persona que participó y que estaba inscrita y ahí se establece su certificado digital. Edward, Es que ahí hay una excelente pregunta, Rafa. sí. Dice Octavio Vargas, ¿en qué se diferencia el uso de una prueba obtenida con un dron versus Google Earth desde el punto de vista del derecho a la propiedad y la intimidad? Eso está genial, pero eso nos da como para hablar 3 horas más acá. Por eso no la hice. Vea, don Octavio, en Amazon escriba a quién le pertenece el cielo. Es un libro azul como este tasajo de grueso, pero le aseguro que ahí usted va a contestarse un montón de las preguntas que usted se hace, que están correctas. ¿A quién le pertenece el cielo? Se llama el libro. Es una maravilla el libro para todo esto de lo que tiene que ver con el derecho aeronáutico. No, Rafa, yo mira, agradecerle la paciencia al doctor Morales que nos ha tenido. Definitivamente el tema se ve desde diferentes perspectivas. Yo sí quiero darle un llamado a los gobiernos locales, a los que vayan a replicar esto en los gobiernos locales. Estamos exponiendo a los gobiernos locales a multas millonarias por querer hacer las cosas a la brava. Para eso existe un ítem procedimental, para eso existe un bloque de legalidad que tenemos que tener. El RAGARPAS es muy claro, es nada más de leerlo, leer sus apéndices, concordarlo, y si no quieren leerlo y todo eso, pues esperan a que salga el libro de Yaneli y de Eduardo Cortés, si Dios lo permite, para que lo puedan leer. Pero lo importante es eso, que nos llevemos a casa, que no es un juguete, que no es una herramienta, que es una aeronave que usa placa, que se registra, que ocupa licencia, que ocupa seguros, o sea, que ocupa absolutamente lo mismo que un vehículo común y corriente, los que conocemos, y que esa aeronave que vemos como una oportunidad de, de, de agarrar a ese administrado que nos hizo una muralla
5 metros de alto y que nunca nos abre el portón de acero, pues podría estarnos eventualmente colocando en un problema. Es obvio, y lo van a ver cuando lean la presentación, que las sentencias de Alemania, de Estados Unidos, de Estonia, de India, pues es de Brasil. Bueno, la de Brasil sí aplica a Costa Rica porque es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero y es obvio que no nos aplican a nosotros directamente, es lo que se conoce como derecho comparado, pero sí les va a servir mucho para darse una idea de esto. Yo me voy con las palabras del doctor Morales. Vean, nosotros tenemos un pésimo tratamiento del derecho a la intimidad, pésimo. Nuestra sala constitucional es miedosa, no defiende el derecho a la intimidad. Y quieren un ejemplo muy sencillo, vayan a tratar de sacar pasaporte. Tienen que firmar que le dan todos sus datos, a Dios sabrá quién, y si usted no quiere firmar, pues no hay pasaporte. Le presentaron el recurso de amparo a la sala y ¿qué dijo la sala? No, miren, ahí no hay ningún problema. El marchamo digital del INSS da puntos de geolocalización directos de dónde está el vehículo. Le presentaron el recurso a la sala y ¿qué dijo la sala? No, miren, ahí tranquilos ustedes, no se preocupen, eso nadie lo va a usar, eso nadie lo sabe leer, así que no se estresen. Tenemos una sala constitucional que es muy mala en esto y por eso hay que recurrir a otros puntos. Y nada más para finalizar, les dejo esto. El artículo 305 del Código Civil, se tienen que acordar todos que dice el 305 del Código Civil. Si yo veo un droncito volando sobre mi casa y yo no di autorización, puedo agarrar a balazos o a pedradas el droncito. El artículo 305, que es de 1881, dice que yo puedo reparar la invasión con la fuerza. Y curiosamente, en Estados Unidos ya hay una sentencia sobre bajarse drones a punta de tiros, pero eso lo podemos dejar para otro tema. Y te sugiero, mi estimado amigo Rafael, que este tema da para la aplicación de la ley de protección al consumidor, porque la persona que va y compra el dron, se lleva el dron, lo envuelve en un paquete, le pone un moño y dice Feliz Navidad. Y el que se lo vendió nunca le dijo que tenía que sacar licencia, que tenía que pagar póliza, que tenía que registrarlo en aviación civil, no le dijo absolutamente nada. ¿Qué pasa con los derechos al consumidor? Que es un derecho constitucional en Costa Rica, ¿verdad? De mi parte sería, muchas gracias, don Rafa. Bueno, nos queda como reflexión de que la tecnología no suspende los derechos fundamentales. Por el contrario, su uso debe adaptarse al marco constitucional existente. Y en el caso en que nosotros estamos, cuando la tecnología se convierte en una ventana forzada hacia la esfera de los derechos fundamentales, lo que está en juego no es solo la innovación técnica, sino que la vigencia misma de los derechos fundamentales en la era digital. Y estos son los temas que nos ocupan. Muchas gracias, Federico, muchas gracias, Yanele, muchas gracias, don Edward, y muchas gracias a las personas que nos acompañaron hoy día. Es un tema novedoso, pero que siento que todos aprendimos. Yo particularmente leí esas 80 filminas que estaban ahí, de las que pasaron solo como 10, se les pasó a todos la información y créanme que aprendí. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.